Los favoritos de Midas sin spoiler, la excelente serie de Mateo Gil. Se resume en una frase. Es imposible que te acepten entre los que tienen poder verdadero si no eres un auténtico hijo de puta. Y perdón por las prostitutas. En la serie, Víctor Genovés, interpretado por Luis Tosar, es objeto de un chantaje por parte de los misteriosos favoritos de Midas. Genovés acaba de heredar, una cosa sorpresiva, el grupo Malvar, y alguien le combina: o pagas 50 millones de euros o cada 5 días morirá un desconocido escogido al azar. Los ricos también sufren, por eso beben tanto y se separan y consumen drogas y usan a prostitutas y van a misa. Pero hay algo más sagrado: los hijos, porque los hijos son los que continúan el gran secreto, ser poderosos, que es lo que en el fondo le están enseñando con esas cartas lacradas que le mandan. De entrada, no tienes por qué aplicar el poder en su forma más violenta, a menudo basta la amenaza, pero llegado el momento no es una cuestión simplemente de tu voluntad. Los tuyos, los de tu misma clase, son los que te exigen que no vaciles, porque tu duda les debilita. El poder existe solamente porque el resto creen que eres poderoso. El poder, vaya por Dios, es una cuestión de clases. Y cuando se trata de una cuestión de clases, se trata siempre de una cuestión de lucha de clases. Ay, no basta con que puedas aplastar a alguien, no. Cada vez que realizas un castigo, también es una operación pedagógica. En España no pueden matar a 47 millones de españoles. Ni siquiera Franco, que era un asesino king size, cumplió su promesa de fusilar a media España. Y mira que fusiló. Basta con golpear selectivamente algunos objetivos para que los millones de ciudadanos aprendan a ser obedientes. Los mercenarios de los medios de comunicación, como los nuevos capataces de los nuevos campos de concentración, suministran la dosis diaria de latigazos. Son como aquellos judíos que intentaban hacer la vida imposible a otros judíos, sabiendo que, en fin, les gasearán, pero como recompensa tendrán unos meses más de vida. Son tan humanos como nauseabundos, siempre tan amables con los comandantes del campo y brutales incluso con sus propios hijos, en los que no dudan en vengar sus propios fracasos, a lo mejor incluso negándoles la pensión alimenticia. En fin, que si los chimpancés enseñan a sus crías a usar un palo para capturar hormigas, los poderosos enseñan los resortes del poder. La sutileza lo es todo. Igual no tienes, como decía, que aplicar el poder en su forma más violenta y basta la amenaza. El problema es que en España a los ricos se les han quitado los tapones de la decencia. Los valores son para los demás, para que los demás obedezcan, para que no se altere el orden. Hacen falta muchos para mantener el bienestar de unos pocos. Y viene la pregunta clásica: ¿quién vigila a los vigilantes? Porque los poderosos no lo serían tanto si policías, jueces, periodistas afloraran esos comportamientos asociales de los poderosos. El poder se respeta sobre todo cuando no terminas de verlo del todo, porque cuando lo ves se muestran también sus fisuras y su ostentación prepara la resistencia. A veces puede haber castigos arbitrarios para generar terror, pero eso no es útil, salvo en poblaciones estables y pequeñas. Es mejor siempre la sutileza, porque es lo que clausura la posibilidad de un mundo alternativo. Los poderosos lo son porque tienen en nómina a periodistas, a policías, a jueces y también a los que en cualquier caso pueden construir verdades, detener, torturar, matar y juzgar, aunque no estén legitimados para ello. En última instancia, ¿a quién beneficiaba la policía política del PP? ¿Quién se beneficia? ¿Quién mantiene las tertulias y financia a periodistas como Inda? Alguien que miente invariablemente, que no ha pagado la pensión a sus hijos o que está acusado de acoso a menores. ¿A quién benefician estos personajes? La sociedad necesita a jueces, policías y periodistas para mantener la ficción democrática. Hoy, detrás de cada rico hay en nuestras sociedades centenares de miles de pobres. En España, detrás de cada rico, 400.000 pobres. Los dispositivos ideológicos para frenar tanta desigualdad tienen que estar bien engrasados. El poder no puede dejar al azar la construcción de la conciencia. Por eso controla todos los dispositivos del poder. Y si hay algún fleco, entonces sí, entonces recurre a las soluciones drásticas. En los favoritos de Midas la gente está en la calle protestando, como en el 15M, contra un sistema que seguramente no conoce en profundidad, pero cuyos efectos sufre e intuye que está podrido. La obra Los favoritos de Midas nos deja un mensaje claro, sin spoilers. Si no eres un hijo de puta, no eres poderoso, y perdón por las prostitutas. Pero cuidado, incluso los poderosos necesitan de gente corriente para poder ser poderosos. Bienvenidas a la frontera, desobedientes. En España no terminamos de entender a la Unión Europea, y eso que la posibilidad de salir con bien de la COVID-19
tiene que ver con Europa. Seguimos siendo un país provinciano que no mira mucho más allá de donde alcanza el campanario. Para España, con la mitad del siglo XX bajo una dictadura, Europa ha sido siempre un faro que irradiaba democracia. Sin embargo, hemos entrado en el siglo XXI con políticas de austeridad, con un eurogrupo que jugaba a reinventar una suerte de fascismo financiero y con el auge de la extrema derecha, alimentada precisamente por las políticas económicas de la Unión Europea que generaban desigualdades. Para el bipartidismo, Europa era un cementerio de elefantes, donde mandaban a morir a sus dinosaurios. Los fundamentos de Europa, la libertad y el Estado de Derecho, la igualdad y las políticas sociales, la fraternidad y los fondos europeos, en fin, que todo aquello, ¿no?, que generaron los padres fundadores partiendo del antifascismo parece que queda lejos. Pero la COVID-19 y el empeño del gobierno de coalición han cambiado el escenario. Acaba de levantarse el veto por parte de Hungría y Polonia que permite seguir adelante con la tramitación del presupuesto comunitario, 1,8 billones de euros que podrían entrar en vigor a partir del próximo 1 de enero. 140.000 millones de futuro y progreso, pero que también habrá que pagar algún día. Añadamos en la discusión la vergüenza de los campamentos de refugiados, la hipocresía de la extrema derecha, los titubeos de la socialdemocracia, el Brexit, el abandono de los compromisos internacionalistas, en fin, que para hablar de todas estas cosas nadie mejor esta noche que Idoia Villanueva, secretaria internacional de Podemos y eurodiputada en el Parlamento Europeo. Idoia, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en La Frontera y buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan Carlos. Encantada de estar aquí. Déjame preguntarte lo primero por Hungría y Polonia. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo está esa situación? Bueno, pues hemos vivido en los últimos meses, desde que arrancó la pandemia, cómo Europa tardó en reaccionar, ¿no? Europa tardó en ponerse las pilas y reaccionar. Pero también es verdad que tenemos que reconocer que frente a cómo reaccionó en 2008 con políticas totalmente de recortes y de austeridad impuesta en los países, esta vez tenemos encima de la mesa unos planes de reconstrucción conjuntos para poder afrontar esta crisis. Sin embargo, ya hemos visto durante todas estas negociaciones cómo ha habido países que se han resistido, ¿no? En un momento los países del este, pero donde incluso partidos de nuestro país, ¿no?, el Partido Popular, la derecha y la ultraderecha, ha estado jugando en Europa un papel para intentar retrasar los acuerdos de esos planes y que no llegasen a España, ¿no? Eso es lo que les importa nuestro país. Y en este momento pues hemos vivido que después de salir adelante esos fondos conjuntos hemos tenido una nueva crisis porque Hungría y Polonia se negaban a que esos fondos dependiesen de unas normas comunes respecto al Estado de Derecho. Ese ha sido el gran conflicto de última hora y creo que es importante entender que Europa ha crecido en los últimos años muy rápido de acuerdo a una norma única que ha sido el mercado común, ¿no? Incrementar el número de países que formaban parte del proyecto europeo solo dependía de si nos interesaba o no nos interesaba como mercado común, no respecto a unos principios, como tú indicabas, respecto a esos principios por los que nació la Unión Europea en su momento frente a proyectos fascistas, ¿no? Esto ha hecho que al final tengamos hoy dentro de la Unión Europea pues muchos países donde no se respeta el Estado de Derecho ni los derechos fundamentales básicos, ¿no? Y en este caso Hungría y Polonia han tratado de bloquear a la Unión Europea para que no dependiese de derechos fundamentales el recibir o no esos fondos. Finalmente, creo que tenemos que estar contentas y contentos porque se ha conseguido desbloquear, llegar a un acuerdo y sí va a estar ligado a derechos fundamentales, aunque nosotras la verdad es que tenemos mucho escepticismo, ¿no?, al respecto. Da la sensación de que desde la unificación de Alemania ese país hace y deshace en la Unión Europea y que ni siquiera ese eje franco-alemán ha funcionado y que los intereses de Alemania se convierten al fin y al cabo en los intereses de la Unión Europea. Totalmente, ¿no? Lo que pasa es que en muy poco tiempo hemos visto ese giro, ¿no? El cómo al final Merkel termina defendiendo políticas keynesianas ante esta crisis, ¿no? En España hemos conseguido aprobar unos presupuestos sociales con gran inversión en servicio público y vemos cómo no es una cuestión solo de nuestro país, sino que Europa se ha dado cuenta de que si quiere
mantener el proyecto europeo de futuro y si quiere ser un actor relevante en un momento internacional tan convulso, necesita hacer esa inversión, esos planes de reconstrucción y precisamente tanto el franco-alemán en este caso, en el frente franco-alemán, ha apostado también por esa salida distinta a la crisis de 2008, ¿no? Ahora habrá que ver cómo se terminan de ejecutar estos planes, pero creo bueno, que es una buena noticia. ¿Van a tener libertad los diferentes países para poner en marcha políticas nacionales respecto de estos planes, de estos fondos de reconstrucción? Bueno, esta pregunta que haces es súper importante, Juan Carlos, porque ya estamos viendo muchos medios de comunicación o incluso bueno, diferentes voces del Partido Popular, incluso en algunos momentos ministros del gobierno, ¿no?, que dicen que Europa va a imponer o no va a imponer. Precisamente la semana pasada vimos como el comisario Dombrovskis, el comisario de Economía, aseguraba que los planes van a depender de cada uno de los países. Es decir, Europa va a poner unos objetivos, pero las políticas para llevarlo a cabo va a depender solo y exclusivamente de cada uno de los países. Y eso para nosotros es fundamental, porque tenemos por delante en España ahora grandes reformas que acometer, ¿no?, como la reforma laboral, como la sostenibilidad de las pensiones. Por lo tanto, es muy importante que tengamos claro que esas políticas van a depender solo y exclusivamente de cada país. ¿Es Europa una excusa que busca el modelo neoliberal para no dar explicaciones en los países a la hora de aplicar determinadas políticas? Totalmente, ¿no? O sea, creo que ha sido una razón, es decir, no vamos a excusar a la Europa de 2008 que practicó recortes e impuso políticas, y ahí tenemos el ejemplo de Grecia, por el cual tuvieron que pedir perdón al final, es decir, no vamos a exculpar a la propia Europa, pero desde luego lo que nosotras vemos todos los días es pasearse por ahí a muchos miembros del Partido Popular, a Casado en su momento, a la ultraderecha, diciendo que Europa impone, cuando en estos momentos creo que ha habido una reflexión profunda porque existan esos planes de reconstrucción nacional, siendo conscientes de que no todos partimos de la misma situación y que necesitamos reformas distintas para salir adelante, ¿no? Y creo que la Comisión en este sentido tiene el compromiso de respetar los planes que aplique cada uno de los países. ¿Está renunciando la Unión Europea a su compromiso con los derechos humanos? Bueno, esto es una verdadera vergüenza, Juan Carlos, y es la gran mancha negra del alma de todo europeo y europea, ¿no? Cuando decía antes al principio que tenemos pocas esperanzas en las herramientas del Estado de Derecho, precisamente quería hacer referencia a que en la propia Europa estamos dejando de cumplir los derechos fundamentales y los derechos humanos, ¿no? Hace un par de meses estuve en Lesbos con otros compañeros donde vimos cómo después de arder el campo de Moria, que entonces sí fue un hito comunicativo muy concreto, ardió el campo de Moria y entonces tuvo una repercusión en el Parlamento Europeo donde la Comisión Europea decía no más Morias, aseguramos que no va a haber más Morias. Pues bien, ya en ese momento se veía que el campo que se estaba construyendo en Lesbos está al lado del mar, con fuertes vientos, donde es una zona absolutamente inundable, y ya lo estamos viendo, las primeras lluvias hacen que estén inundadas más de 7.500 personas, niños, niñas, con COVID, en unas islas que no tienen más que 4 camas UCI que ahora mismo están ocupadas. Bueno, y no es que tengamos un nuevo Moria, es que la única alternativa que les estamos dando es pasar allí todo el invierno, ¿no?, día tras día, noche tras noche. Pero más allá de este campo en concreto, que hay varios a lo largo de Grecia, lo importante es darnos cuenta de que necesitamos otro plan de migración y asilo. Y en ese sentido tenemos que estar muy atentos porque va a ser uno de las nuevas acuerdos que se va a dar en la Unión Europea, donde nosotras estamos muy preocupadas porque vemos que vuelve a ser un plan de control de fronteras
y no aborda en ningún caso las causas fundamentales de la migración en los países de origen, ¿no? Hemos visto también con el caso de Canarias como que parece que Europa se desentiende de los problemas que tienen los países que hacen frontera con el sur. Totalmente, ¿no? Creo que, como decía, en este caso necesitamos un plan de migración y asilo común. Y ese plan de migración y asilo común debe, por un lado, tener vías legales y seguras para poder acabar con las mafias y para poder acabar con las muertes que se están dando actualmente en el Mediterráneo, ¿no? Por otro lado, necesitamos que haya ese acuerdo entre los países de acogida y que haya ese acuerdo en que todos los países pongan de su parte. Pero fundamentalmente, Juan Carlos, necesitamos trabajar en otra política exterior. Es decir, estamos viendo cómo los conflictos en la política de vecindad europea se han ido agravando a lo largo del tiempo. Seguimos viendo cómo las ayudas de cooperación van dependiendo al control de fronteras y no al desarrollo de esos países limítrofes de la Unión Europea. Y necesitamos, como digo, abordar lo que son las causas, porque va a seguir existiendo, tenemos ahora migraciones climáticas también y hace falta un cambio de enfoque urgente. Idoia, estamos en Madrid, 22 grados en diciembre. ¿Qué pasa con la ley del clima de la Unión Europea? Bueno, creo que en este sentido también los fondos de reconstrucción han tenido en cuenta, ¿no? Ese objetivo de hacer planes de transición y que conlleven los objetivos a 2030 de reducción de emisiones al 55%, lo cual es una buena noticia. Y ahora se está trabajando en la ley del clima. En esta ley del clima hay diferentes directivas que son muy importantes y que tenemos que estar atentas. Entre ellas está el tema del derecho al agua, de la protección del suelo, de la protección del aire. A mí me preocupa profundamente, Idoia, que se empiece a cotizar el agua en la bolsa. Es que es brutal esto, ¿no? O sea, hemos visto hace unos días cómo el agua empieza a formar parte de los mercados, desde los futuros en Wall Street, ¿no? El agua, que es un derecho fundamental y que Naciones Unidas lo definió como un derecho humano, que es algo esencial para la vida, es esencial para poder hacer esa transición en un mundo cada vez, en un territorio europeo también cada vez más rural. Y estamos viendo ya como el agua es un mercado de futuro en la bolsa. Y quiero recordarte, Juan Carlos, en la crisis de 2008, cuando bueno, se pinchó la burbuja, ¿no?, de inmobiliaria, fue precisamente en mercados de futuro como el agroalimentario, en la alimentación, donde encontraron dónde acogerse y donde, por ejemplo, el precio del trigo subió un 500% el precio del trigo, ¿no? Y bueno, como decía en este caso Antonio Machado, solo los necios confunden el valor con el precio, ¿no? Y en este sentido creo que es algo muy preocupante, ¿no?, que el agua empiece a cotizar en los mercados de futuro de Wall Street en vez de considerarse, como decíamos, un bien público necesario, un derecho fundamental humano. Parece que Gran Bretaña ha iniciado una carrera para ser los primeros en poder suministrar la vacuna y plantearlo también como una victoria sobre una arteriosclerotizada Unión Europea. ¿Qué pasa con la coordinación frente a la COVID-19 en Europa? ¿Qué pasa con la vacuna? ¿Realmente ha funcionado la Unión Europea o ha ocurrido un poco también como hemos visto en España, que ha habido una descoordinación entre el gobierno central y las comunidades autónomas, donde parece que, en este caso, sobre todo por parte de las comunidades autónomas, quería haber un desentendimiento de su responsabilidad? ¿Qué ha ocurrido al respecto en Europa? Bueno, yo creo que hay al menos dos lecciones, dos, incluso tres, fundamentales, ¿no?, en cómo hemos afrontado la pandemia. Está claro que nos ha puesto frente al espejo y que nos hemos dado cuenta de que solos no podemos y que solo podemos en común. La segunda lección creo que es que solo aquellos que han tenido una buena inversión pública en servicios públicos han sido capaces de enfrentarse de una manera mucho mejor a esa pandemia, ¿no?, donde España veníamos de un momento de recortes y privatizaciones pues que nos dejaban en una inversión
sanitaria muy por debajo de la media de la Unión Europea. Y en la tercera lección, que creo que ha sido fundamental, es hemos tardado en reaccionar desde Europa, pero hemos visto, bueno, pues, las dificultades para acceder a recursos, para acceder, pues, a material, precisamente porque Europa ha sufrido también una desindustrialización muy fuerte dentro del territorio europeo y tiene mucha dependencia internacional. Ha habido mucha descoordinación y creo que ahora cada uno de los países que ha tenido que enfrentarse solo a los primeros meses de la pandemia ha tomado esa conciencia de la necesidad de hacer adquisiciones en conjunto y de hacer planes, pues, de reindustrialización también en cada uno de nuestros países para también gestionar esa dependencia internacional, ¿no? Otro de los factores donde parece que Europa está perdiendo pies en la defensa integral de los derechos humanos entendidos, ¿no?, como una forma de geopolítica diferente. Parece que Donald Trump no quiere irse sin terminar, ¿no?, de estropear cosas con el reconocimiento del Sáhara Occidental. ¿Qué opina Europa al respecto? Bueno, creo que es otro de los grandes retos que tiene la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea hace mucho que ha abandonado una política internacional, una política exterior propia. Y para la propia supervivencia del proyecto europeo es esencial esto, ¿no? Europa necesita empezar a defender sus valores y tener una política exterior propia, independiente del atlantismo como ha sido hasta ahora, independiente de otras superpotencias, ¿no? En este caso, bueno, creo que ha habido pocos países que se han pronunciado frente a la última, bueno, estrambotismo de Trump en los últimos días de su mandato antes de irse, cómo está intentando, pues, avanzar posiciones y bueno, intentando que Israel y Marruecos se entiendan y a cambio, pues, hablando del Sahara, que seguramente no sepa ni dónde está ni quiénes son, pues unos ciudadanos por los cuales nosotros tenemos todavía, pues, mucha deuda histórica al respecto y mucho política y Hmm. trabajo que hacer para llegar a una solución bajo un referéndum de autodeterminación. Pero vemos que muchos países están de alguna manera abriendo embajadas, comprando lotes de tierra, ¿no?, en el Sáhara Occidental que está ofreciendo Marruecos, ¿no?, en una suerte de intercambio económico, pues, bastante vergonzoso. Totalmente. Y ahí la Unión Europea, una vez más, no puede mirar para otro lado, ¿no? Bueno, no es una cuestión solo del Sáhara, es una cuestión de toda la zona del Magreb y es una cuestión de la estabilidad de Europa. Como decíamos, al final, si no lleva otra política exterior la Unión Europea y de vecindad, sufrimos las consecuencias directamente, ¿no? Así que, bueno, yo confío que en este cambio de giro de la Unión Europea, también en política exterior, empiece a ponerse las pilas. En esa sumisión atlantista, la Unión Europea reconoció a Guaidó, una persona que se autoproclamó en una plaza, y la Unión Europea ha apoyado un bloqueo económico que ha generado muertes por la imposibilidad de alimentar a la población, de conseguir medicinas, y sin embargo no han conseguido el objetivo, que era tumbar a Maduro. ¿Qué va a ocurrir con Venezuela cuando lo que se está planteando es la necesidad de diálogo y los bloqueos no parece que vayan en esa dirección? Y tampoco apostar por una persona que ha demostrado su absoluto y rotundo fracaso, salvo para quedarse los bienes de los venezolanos, merced a esa posibilidad que brindó Estados Unidos a Guaidó a presentarse como el presidente legítimo de Venezuela. Absolutamente, ¿no? Nosotras ya denunciábamos que reconocer a Guaidó en su momento era un error histórico y fundamentalmente por ser prácticos, porque tú reconoces a un presidente que no tiene ningún control ni administrativo ni político del país y le das un mandato que es incapaz de cumplir, de generar elecciones, con lo cual es un callejón absolutamente sin salida, ¿no? Que al Creo tiempo en que España el gobierno español negociaba con el gobierno legítimo de Venezuela todas las cuestiones consulares o todas las cuestiones de los venezolanos residentes en España. Era como muy idiota, ¿no? es que es obvio, ¿no? Es decir, si cualquier ciudadano tiene un problema con la embajada, ¿a quién vas a llamar? ¿A Guaidó para que solucione desde su casa? O cualquier empresa mismo tiene cualquier problema en el país, pues llamas a quien tiene control del país, evidentemente. Con lo cual, es un error
político enorme y un callejón sin salida diplomático. Y ahora mismo, es que en nuestro país ya llevamos muchos años sufriéndolo, se llenan la boca de derechos y, sin embargo, sabemos perfectamente que las sanciones son lo que más golpea al pueblo de Venezuela, ¿no? Y una de las primeras cosas que tienen que terminar. Segundo, respetar los propios procesos del país y acompañar en un diálogo para cerrar esa crisis política y social tan necesaria. Nos hemos comido el tiempo, todo lo telegráficamente que me pueda responder. ¿Qué pinta Europa en la guerra comercial entre Estados Unidos y China? Bueno, pues todo, ¿no? Creo que lo que necesita ser es un país independiente y, como hacíamos mención antes, empezar a trabajar en su reindustrialización y en inversión en tecnología que no dependa solo y exclusivamente de las grandes potencias. Es un terreno de juego entre las superpotencias, ahora mismo Europa, y Europa lo que tiene que ser es autónoma, independiente y con mirada propia. Amazon destruye el pequeño comercio, no solamente en España, sino en toda Europa. ¿Tiene la Unión Europea capacidad de estos gigantes, ¿no?, como Google, como Amazon, como Apple, de poner las reglas que nos damos los europeos, o hay que someterse a las reglas de esta globalización neoliberal, donde estas grandes empresas se convierten en una suerte de Naciones Unidas económica que nos obliga y nos manda? Bueno, claro que tiene la capacidad, ahora lo que tiene es que querer y ese es el gran problema que tenemos la parte del proyecto europeo, que a mí me gusta siempre diferenciar. O sea, Europa no es algo agnóstico, un ente inerte, sino lo componen distintos gobiernos, los cuales tenemos que ir ganando, ¿no?, y dar un nuevo impulso desde el sur, ¿no?, para cambiar esa Europa. Europa no es un ente en sí mismo, sino lo componemos todos y todas. Y poder puede y debe. Ahora tiene que querer, ¿no? Es muy necesario que protejamos nuestro propio tejido de cada uno de los países y no ceder precisamente esa soberanía a las grandes multinacionales que están aplicando las mismas políticas en todo territorio europeo, precarizando el trabajo, pues bueno, de todos y todas. ¿Tú compras en Amazon? Hace mucho que no he llegado a comprar, no te voy a decir que no he llegado a comprar alguna vez, pero hace mucho tiempo que no compro en Amazon. Nos vamos, Idoia. ¿Qué demonios pasa con el maldito Brexit? Bueno, pues el Brexit nos quedan 15 días de susto y probablemente el Parlamento Europeo tenga que aprobar el acuerdo al que se llegue en la última semana, pero fundamentalmente intentar dar tranquilidad a todos los compañeros y compañeras que tenemos viviendo en Reino Unido para asegurar que desde luego desde el Parlamento Europeo trabajaremos para que sus derechos se mantengan más allá del 1 de enero. Así que veremos las próximas semanas de vértigo. ¿Qué puede pasar si no hay acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea para una salida pacífica de la Unión Europea? Se puede dar un momento absoluto de caos, ¿no? Pero es cierto bueno, que es muy difícil que se llegue a ese momento sin que haya un acuerdo, aunque sea de extensión en el tiempo de transición. Creo que hay voluntad por llegar a un acuerdo. Creo que los puntos son complicados y difíciles porque el Reino Unido está echando para atrás parte de los acuerdos a los que ya había llegado, también en temas de pesca que son fundamentales para la Unión Europea. Pero, como decía, también hay que dar tranquilidad porque los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos, que son los más vulnerables, que están ahora mismo viviendo en Reino Unido y que en 15 días no saben cuál va a ser su situación, van a estar protegidos y desde luego vamos a velar por ello. ¿Somos un poquito más optimistas con Joe Biden o son caimanes del mismo foso él y Donald Trump? Totalmente. Yo creo que es una buena noticia que la ultraderecha reaccionaria ha perdido a su mayor legitimador de discurso, pero poca esperanza en el cambio de política de Biden. ¿La Unión Europea no ve que quizá también incluso el Brexit o esas locuras de Johnson se vean debilitadas con la elección de Biden y no de Trump? Sin duda, ¿no? Yo creo que toda la internacional reaccionaria, tanto de América Latina como en Reino Unido, pues pierden a un valedor de ese mirada hacia adelante, hacia el precipicio, ¿no? Y entonces les ponen otra posición negociadora y sin duda eso creo que es una buena noticia. Ahora bien,
las políticas finales de Biden, pues veremos cuáles son. Esperemos que vuelva a apoyar las estructuras multilaterales que han estado tan debilitadas, como la Organización Mundial de la Salud, como se vuelvan a meter en el acuerdo climático y demás, pero bueno, en sus políticas poca esperanza. Idoia Villanueva, secretaria internacional de Podemos y eurodiputada de Unidas Podemos en Bruselas. Muchas gracias por acompañarnos en La Frontera. Enhorabuena como mujer también por lo que ha pasado en Argentina, que yo creo que también es un mensaje, ¿no?, por el cual habéis trabajado mucho también desde la Unión Europea. Y ojalá el 2021 nos traiga un poquito más de luz en este sombrío 2020. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte, Juan Carlos. Hasta pronto. Nosotros hacemos las normas, las noticias, la guerra, la paz, el hambre, el precio de una hoja de papel. Nosotros sacamos el conejo del sombrero mientras los demás están sentados preguntándose cómo lo hacemos. No serás tan ingenuo que creas que vivimos en una democracia, ¿verdad, Woody? La palabra democracia proviene del griego. Viene de demos, es decir, las personas que viven en un lugar, y kratos, que significa poder. En fin, que democracia puede ser definido como el poder del pueblo. Hoy, emulando a Coco en Barrio Sésamo, vamos a intentar hacer entender lo que es una democracia de una manera fácil y sencilla. Sé que para algunos es un poco complicado porque vienen de 40 años de intentar negarlo todo, pero vamos a intentarlo. Soy Juan Carlos Monedero y usted no puede estar a favor de Franco y a favor de la democracia. La democracia... No puede. La democracia, estoy a favor de la democracia que nos proporcionó Franco. Ni el generalísimo inventó la democracia, ni los franceses llamaron Franco a su moneda en honor al dictador. Lo de los francos es anterior. Además, si algo no era franco, era ser franco, es decir, franco de franqueza, porque era un mentiroso que incumplió su juramento militar. Ay, 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 ay. Democracia es dialogar, negociar con todas las fuerzas parlamentarias porque representan a partes del pueblo, de tu pueblo, comprender que los partidos políticos representan a miles y miles de ciudadanos y ciudadanas, otorgar el poder, en fin, al pueblo. No es democracia querer imponer siempre tu criterio, representar solo a unos cuantos, mentir, lanzar bulos, por libre aunque te metas en la libertad de los demás. Vamos a hacer todo lo posible para legislar y evitar los estragos que plantea la ley CELA. Democracia es defender el Estado de Derecho, que la ley sea igual para todas las personas, promover la separación de poderes, es decir, que el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial sean completamente independientes y que los poderosos, cuando pierdan el Ejecutivo porque han perdido unas elecciones, no se refugien en el Poder Judicial contando con que a los jueces no los elige nadie. No es democracia bloquear la renovación del Poder Judicial. No lo es pretender seguir nombrando jueces amigos en puestos claves de la Administración de Justicia. No lo es burlarse de la ley, por muy importante que sea, así que tengas detrás la historia de millones y millones y millones y archimillones de borbones. Tampoco lo es intentar frenar los presupuestos desde el Tribunal Supremo, porque las decisiones políticas vienen dictadas por el pueblo y no las puede romper gente que, además de no haber sido elegidas por nadie, como los jueces, responden a intereses políticos partidistas. Ay, 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 ay. Pero no todos somos iguales ante la ley. Y le voy a decir otra cosa, el rey don Juan Carlos no es como usted, ni muchísimo menos. Democracia es promover lo público, defender la igualdad, respetar los derechos humanos y también a las minorías. Gobernar para el pueblo, como dijo Lincoln, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Por eso no es democrático robar, no es democrático crear policías paralelas y es democrático cumplir la Constitución, toda. No es democracia defender la Constitución por cachos, tampoco gritar ¡viva la Constitución!, pero dejar que sean otros los que después la cumplan y tú escabullirte. No es democracia privatizar lo que es de todos porque dejas fuera de los derechos de ciudadanía a tus compatriotas. No lo es tampoco tener cajas B, ni recurrir a comisarios corruptos para destruir al adversario político.
Bueno, ponerte cachondo cuando oyes ruidos de sables, pues vale, haz lo que te dé la gana. Es como tener fantasías eróticas del tipo que sea. Tienes derecho a soñar lo que te dé la gana. El problema es cuando confundes tus deseos con la realidad y lo quieres aplicar. Eso ya no es democrático, porque los demás también tienen derechos. Por eso no es democracia creer que el país es tu cortijo y el Estado el guardián de tus privilegios. Y aquí estoy otra vez en la parte de arriba. Creo que voy a volver a la parte de abajo. Temo que Pablo Casado y el general retirado Emilio Pérez Alamán no hayan entendido nada. Sé que he sido un poco abstruso. Tampoco entenderán nada Santiago Abascal, ni Isabel Díaz Ayuso, ni el alcalde Almeida. Tampoco los periodistas, esos que no pagan la pensión a los hijos, o que son denunciados por acoso a menores. ¿Cómo van a entender? Tampoco comprendieron aquel capítulo de Barrio Sésamo, en el que explicaba la diferencia entre arriba y abajo, o al revés. Y si lo han entendido perfectamente, y si resulta que saben, como los animales que se mimetizan, que o nos creemos sus mentiras o no van a poder tenernos de cena, arriba a España es lo único que entienden. Yo la verdad es que nunca he entendido eso de pretender alzar a un país como si fuera una piedra. Poner España arriba es ponerla por encima del propio pueblo. Eso es propio de una derecha que no entiende que España solo sirve si sirve a los españoles y no al revés. Arriba España es ponernos en manos de la providencia, es decir, que sigamos siempre siendo súbditos. En otros sitios dirían ¡viva España! Pero es que todos estos que no entienden nada o lo entienden todo, resulta que son novios de la muerte. Hasta mañana, desobedientes.